compartamos. Ya, entonces, debido a este error que hay en la... Bueno, lo que pasa es que, como ya les había dicho, la magnitud Richter relaciona energía liberada con un valor arbitrario. Resulta que a partir del año 78 se plantea un nuevo autor que se llama Kanamori, plantea lo que se llama una nueva escala de magnitud parecida, solo para sismos mayores a 7, y eso se le llama la escala sismológica de magnitud de momento. Ambas tienen diferentes fórmulas para calcularse. Sin embargo, bajo mi criterio y respetando criterios ajenos, debería haber una relación, ¿no? O sea, por eso les decía yo, y entraba un poco en la discusión acerca de cuál confiable pueden ser los resultados que nos dan los geólogos. Habíamos hablado un poco del empirismo, de las fórmulas. Entonces, eso me tiene a mí un poco preocupado, porque si es que lo de Kanamori o lo de Richter no nos da el resultado correcto y entramos en más empirismo, en realidad estamos haciendo una base de datos que no nos está dando datos correctos. Entonces, en la realidad, y les digo claramente, las bases de datos están entremezcladas, las bases de datos sísmicas. A veces encuentran MW, a veces encuentran ML. Normalmente la ML está relacionada con la de Richter, la MW está relacionada con la de Kanamori, pero ustedes no van a encontrar bases de datos con las dos. Se mide una y ya está. La única cosa es que, claro, si después del 78 es mayor a 7, ustedes pueden decir, eso fue calculado con Kanamori. Pero hay una base de datos que ya tiene 120 años de existencia, y entonces, para que se den cuenta que la gran mayoría de datos, de las bases de datos, están calculadas con Richter, ¿no? Bueno, esto es un poco el tipo de fórmulas que se hace para calcular la magnitud, ¿ok? Está basado en la amplitud de la onda, en la separación del tiempo, en el delta T de separación de las ondas. Este delta T es tiempo en segundos del inicio de la onda P, o sea, onda primaria, hasta la onda secundaria, ¿no? Entonces, esas son cosas que nosotros no vamos a entrar en detalle, pero sí deberíamos entender de dónde sale eso, y esas son las fórmulas que gobiernan esto. Bueno, ya habíamos hablado un poco acerca de las historias de tiempo. Creo que ustedes deberían ya tener una idea de lo que es una historia de tiempo. O sea, una onda sísmica, este tipo de onda sísmica es lo que es una historia de tiempo. Si la historia de tiempo contiene información sísmica desde el punto de vista de desplazamiento, se va a llamar sismograma. Historia de tiempo no es otra cosa que graficar cualquier unidad con respecto al tiempo, ¿no? Ahora, si ustedes le grafican desplazamiento, van a obtener un sismograma. Si ustedes grafican aceleración, ustedes van a tener acelerograma. ¿Ok? Bueno, aquí yo he incluido, en esta diapositiva, he incluido algo que hoy es muy actual, señores, y nunca ha perdido vigencia. Quién sabe si en pocos años ya no nos acompañe. El método científico, señores. El método científico lo tengo registrado ahí. Es muy importante que ustedes lo entiendan, porque ustedes son ingenieros civiles y nosotros nos basamos mucho en la ciencia. Y yo creo que hoy en día hay mucha confusión, porque ahora como que se quiere entender de que, a ver, en la Edad Media, la ciencia estaba gobernada por la iglesia, ¿no? En esa época.
Era la iglesia la que decía lo que era correcto o era incorrecto. Se luchó en contra de eso, no estoy hablando mal de la iglesia, sino que eran las costumbres de esa época. Y por ejemplo, una de las historias más comunes era de Galileo Galilei, que descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y entonces eso para la iglesia era una herejía, era una herejía. Entonces la iglesia lo condenó a Galileo Galilei, lo condenó a morir y le hicieron un juicio por decir que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, porque de acuerdo a la iglesia, Dios había hecho la Tierra en el centro del mundo y del universo, y era una herejía pensar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Galileo Galilei fue enjuiciado y se le dijo en el juicio que o se arrepentía o lo ahorcaba. Entonces él se arrepintió de lo que había dicho y a la final dijo, ok, sí, el Sol es el que da vueltas alrededor de la Tierra es el centro, y la frase famosa de Galileo Galilei que dijo, aún así se mueve, ¿no? Pero, ¿por qué viene a colación esto? Porque, señores, al menos en lo que yo he desarrollado desde el punto de vista sísmico, en toda mi vida, 20 años de experiencia, con un aporte realmente que en este país pues no lo ha hecho nadie, porque nadie ha investigado con el detalle que yo he hecho y la cantidad de años. Mi aporte siempre ha estado basado en la observación. Y hoy hay mucha confusión porque queremos nosotros, cuando hablamos de ciencia, queremos ir a las revistas científicas. La revista científica es una propuesta de alguien y luego otros la leen y eso se llama revisión por pares. Básicamente, la revista científica hace un tamiz, algunas personas leen el paper, dicen está bien o está mal, entonces supuestamente esa lectura por pares convierte ese paper en una verdad casi bíblica, casi indiscutible. Y eso, señores, no es método científico. El método científico, mis estimados alumnos, se basa en la observación. Siempre que ustedes tengan una observación, ese es el primer paso para el método científico. ¿Sí? Y eso vale para cualquier tipo de ciencia. O sea, lo que ustedes observan, lo que ustedes ven, es la base de la ciencia. Pero después de que ustedes ven una situación que les llama la atención, de ahí viene un problema y de ahí viene la hipótesis. Ustedes observan algo y luego va la hipótesis. Luego de plantear la hipótesis, ustedes tratan de plantear alguna cosa para experimentar, para probar, y si se prueba lo que ustedes han dicho en su hipótesis, si se prueba, entonces ustedes determinan que la hipótesis es correcta y la pueden transformar en una ley o en algo que ya está confirmado. Si esa hipótesis que ustedes hicieron es falsa, regresan y vuelven a hacer otra hipótesis. Ese es el método científico. Entonces, señores, hoy más que nunca, frente a las situaciones que vive este planeta, por ejemplo, cuando dije que había una amenaza sísmica de 7.8 en Manabí, ¿qué pasó? Ocurrió. Y no solo ocurrió una amenaza, hay 9 amenazas determinadas y todas han ocurrido. Y faltan por ocurrir 2 o 3. Entonces, señores, cuando ustedes vayan a investigar, siempre el método científico. El método científico sin ataduras de manos, ¿no? Si ustedes observan algo, cualquier cosa. Por ejemplo, hoy la NOAA ha determinado que viene la niña, ¿ok? Entonces todo el mundo se aloca. Viene la niña, ok, viene la niña. Ustedes pregúntenle a sus padres que viven en el campo y pregúntenle a ellos, de acuerdo a su experiencia, si ellos creen que va a llover o no va a llover este invierno. Y yo estoy seguro que sus padres, de la experiencia de la observación todos los años, de la misma tierra y del mismo cielo, ellos van a saber si va a llover o no va a llover. ¿Ya? Y va a ser más efectivo que la NOAA. Porque resulta que todo esto nace de la observación. Ahora, si alguien observa todos los años lo mismo, un patrón, luego lo estudia y luego lo comprueba,
ya eso ya no es una hipótesis, ya eso es algo que se puede decir que es una ley y eso es el método científico, ¿ok? Ese es el método científico. Siempre lo menciono, especialmente a este nivel, porque ustedes van a proceder a hacer tesis y tienen que entender eso. Cualquier cosa que ustedes observen, que ustedes crean que pueden demostrar, ya es una investigación. Ustedes me dicen, yo voy a hacer tesis de diseño de un edificio de 4 pisos de hormigón armado. Señores, eso no es investigación. O sea, perdonando, yo sé que lo pueden hacer, hay profesores que dirigen el tema, está muy bien, pero, y si lo quieren hacer está bien, pero una investigación requiere una observación y después una hipótesis. En el diseño de una estructura no hay eso, no hay ni siquiera observación, ni tampoco hay hipótesis. Entonces, para investigar se requiere este proceso y debe de seguir el camino de lo que se llama el método científico, ¿ya? Bueno, seguimos adelante. Esto que ustedes ven aquí es una onda sísmica, en este caso es un sismograma, pero también podría ser un acelerograma. Ustedes pueden ver la onda P, la onda S, este es el delta tiempo, o sea, la diferencia de tiempo entre las dos ondas. Esta es la amplitud de las ondas. Y con eso ya pueden aplicar, de verdad, la fórmula que les mostré antes. Este señor que ustedes ven aquí es Kanamori, del cual ya hablé. Aquí dice, provoca que los métodos tradicionales de magnitudes ML, MB y MS produzcan estimaciones de magnitudes similares, pero para temblores que claramente son de intensidad diferente. Entonces, en 1979, Thomas Hanks y Hiro Kanamori, también del Instituto de Tecnología de California, de ahí mismo era Richter, generan esta nueva escala. Fíjense que las escalas originales son ML, que es la local, MB y MS, ¿ya? Pero Kanamori presenta la MW. Cuando ustedes vean la MW, estamos hablando de Kanamori, ¿ok? Pero ya les digo, está esto entremezclado, por decirlo de una manera. Las bases de datos están con ML, con MW, y es difícil, pero muy difícil la diferenciación. Así que yo en el caso mío, que trato de hacer una investigación muy práctica, yo tomo la magnitud que me da la base de datos y la analizo con las fórmulas de Richter y así he desarrollado el método de la energía liberada. Bueno, la estructura de la Tierra está formada por capas esféricas, tiene una corteza sólida. Después de la corteza, que es esta capa superior que ustedes ven, viene la astenosfera, viene el manto, que es un manto líquido, o sea, es un material de roca, pero que está en condiciones líquidas, o podríamos decir en lugar de líquidas, en condiciones viscosas. Es decir, su comportamiento es líquido, pero es un sólido, por lo tanto se vuelve algún tipo de viscosidad, ¿no? También tenemos un núcleo. El núcleo es líquido y se conoce o se cree, ojo que aquí nadie ha podido viajar al centro de la Tierra para saberlo, esto es basado en estudios geofísicos, pero el líquido del núcleo externo es menos viscoso, o sea, es más líquido, está más licuado que el mismo manto, ¿no? Y se conoce, asimismo, por estos procedimientos, que el manto interno, o sea, que el núcleo interno, perdón, es sólido. Sí, y entonces es un tema bastante interesante, porque inclusive también se conoce que el núcleo viaja a una velocidad mayor que el manto. Entonces, ahí se genera una situación bien complicada, ¿no? Porque imagínense las fuerzas de fricción de un núcleo que gira a mayor velocidad que el manto. Y precisamente eso es lo que provoca, lo que hablábamos al principio, el campo magnético, provoca el movimiento de las capas en el manto, y bueno, eso es lo que
habíamos conversado inicialmente. Ahora, este cuadro que tenemos aquí, quiero que ustedes lo capten, que es una de las maneras. O sea, tenemos dos formas de ver la composición de la Tierra, ¿no? La primera forma de ver es la corteza, que ustedes ven aquí. Observen que en la parte superior le llamamos corteza, ¿no? Corteza. Más o menos tiene un grosor de 3 kilómetros a 70 kilómetros, dependiendo del sitio. Puede ser más angosta, más gruesa. Está formada por elementos ligeros, es decir, a medida que ustedes se profundizan, los materiales se van volviendo más gruesos, ¿sí? Entonces, son elementos ligeros, poco pesados, llenos de oxígeno, de silicio, poco compactados con respecto a lo que está al fondo. Y por cierto, aquí aparece una división entre la corteza y el manto, ¿sí? Y a esa discontinuidad o a esa separación le vamos a llamar la discontinuidad de Mohorovičić, como quieran llamar. Mohorovičić. Esa es la discontinuidad. Después veremos por qué los científicos han determinado que ahí hay una discontinuidad. Pero creo que allá conversamos que una de las maneras de entender los materiales en el subsuelo es medir la velocidad de onda. Resulta que la velocidad de onda, ahí en la discontinuidad de Mohorovičić, hay un cambio bastante importante en la, ¿cómo se llama? En la velocidad de la onda. Entonces, por eso se determina, y todas las discontinuidades que existen ahí en el manto tienen ese salto de la velocidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Por favor, me corroboran que están escuchando correctamente, no se salta, no se queda el internet. ¿Me confirman, por favor? Se escucha bien, ingeniero. Sí, todo Se escucha bien. Perfecto. Bueno, en el manto, observen que estamos hablando de que la corteza, entonces, es de 3 a 70 kilómetros, punto. No es nada, es una costra nada más, ¿no? Resulta que luego viene el manto, y observen que el manto se extiende hasta los 2.900 kilómetros. O sea, si tenemos 70 poquitos kilómetros de corteza, de costra dura, el manto líquido o viscoso que tenemos es de 2.900, casi 3.000, digamos, 3.000 kilómetros, ¿sí? Formado por elementos pesados, sobre todo silicio y magnesio. Los materiales del manto están compactados debido a la presión y esta capa está separada del núcleo por la discontinuidad de Gutenberg. Entonces, volvemos, estos materiales están muy densos, pero además sometidos a una presión brutalmente alta y también a mucho calor. Por lo tanto, el material está licuado, tiene un comportamiento de fluido, a pesar de que no se lo considera como un líquido. Se considera que sigue siendo una especie de sólido, pero con características de flujo, de fluido o características viscosas. Observen que el planeta, entonces, solo es una costra de 70 kilómetros, sólida, que es donde ustedes viven, todos, yo también vivo, por si acaso, ahí. Pero debajo de esos 70 kilómetros hay 3.000 kilómetros de un océano de roca. Ahora, ahí viene una pregunta muy seria e interesante. Y yo les había hablado de la película esa Apocalipsis 2012, creo que se llama, ¿no? Parece ser, y esta cosa yo no la digo como que estoy seguro, porque tampoco me interesa andar de tremendista, pero según ciertos reportes que he leído, el índice o la cantidad de, ¿cómo se llama?, socavones han venido en crecimiento en los últimos años a nivel mundial. Se hunde Roma, se hunde Barcelona, o sea, a nivel mundial. No se sabe por qué. Pero definitivamente un socavón, lógicamente que sea profundo y no por razones superficiales, un socavón podría significar
algún tipo de alteración en este comportamiento, en este equilibrio que hay entre la corteza y el manto líquido. Fácilmente uno llega a concluir que ahí podría ser una justificación para estos socavones si el socavón es profundo. Si es que hay un socavón superficial producto de la minería, eso no tiene nada que ver. Si hay un socavón superficial por la acción de un río subterráneo, eso no tiene nada que ver, pero hay socavones a nivel mundial que son unos huecos gigantescos, larguísimos, y que eso sí podría tener relación con cierto desbalance en este equilibrio entre el manto y la corteza. Y tenemos esa discontinuidad de Mohorovic, donde termina el manto, en una discontinuidad que está más o menos a 3.000 kilómetros en la profundidad, que se llama discontinuidad de Gutenberg. Gutenberg, ¿no? Ahí la están viendo ustedes en pantalla. Aquí pueden ver la discontinuidad de Gutenberg, más o menos a 2.900, pero como tenemos 70 arriba, es casi 3.000. Y luego viene el núcleo. Recuerden, bueno, en la otra forma de análisis, vamos a ver el manto está dividido en dos partes, pero el núcleo también está dividido en dos partes. Sin embargo, aquí solamente menciona el núcleo. Básicamente está compuesto de hierro y níquel. Son metales. ¿Ok? Y observen, finalmente el radio de la Tierra es de 6.370. O sea que a la profundidad de 3.000 kilómetros aproximadamente está la discontinuidad de Gutenberg. Ahí empieza el núcleo. Empieza el núcleo y entonces el núcleo también tiene 3.000 kilómetros de profundidad. Entonces, la Tierra tiene 3.000 kilómetros de núcleo y 3.000 kilómetros de manto, y la parte superior de la Tierra, que es corteza. Ahora, ¿el núcleo es todo líquido o es un sólido con características viscosas? Pero el manto es todo líquido. El núcleo está dividido en dos. El núcleo tiene una parte líquida y otra parte sólida. Déjenme ver. Acá la vamos aquí es la otra forma de entender cómo podemos entender las capas internas de la Tierra. Y en esta forma le vamos a llamar litosfera. Ya no se llama corteza, ahora se llama litosfera en la parte sólida, y tiene unos 100 kilómetros de espesor, aunque puede alcanzar hasta 300. Observen que la litosfera, a diferencia de la corteza que llegaba hasta 70, la litosfera va de 100 a 300, especialmente en las zonas montañosas. Ya, entonces, en este tema, observen que tenemos la litosfera, y debajo de la litosfera aparece una zona que se llama la astenosfera, que no estaba en la anterior. Entonces, de alguna manera, aquí hay una división en dos partes del manto. Un manto superior, llamado astenosfera, y un manto un manto inferior. El manto superior, o llamado astenosfera, ya, entonces la astenosfera, según la acepción que estamos leyendo aquí, y por cierto que aquí no hay nada totalmente cierto, es decir, aquí nadie ha bajado al centro de la Tierra para conocerlo, nadie ha llegado más de 100 kilómetros no, parece que son, creo que hasta 80 kilómetros, algo así, las perforaciones más profundas. Así que más abajo no tenemos así datos ciertos. Pero lo que sí sabemos es que el manto superior o astenosfera es justamente esa parte de transición entre la corteza o la litosfera y el manto inferior. Pero miren que aquí está la marca que la astenosfera puede llegar hasta 670 kilómetros. ¿Sí? O sea, es una capa de 600 kilómetros. Pero de acuerdo a esta acepción, que no la comparto, no creo que así sea. Parece ser que esa es la zona más líquida del planeta, según esta acepción, este concepto.
Por eso yo le decía al principio, creo que lo comenté con ustedes, que no queda claro si las fuerzas convectivas se producen aquí con más fuerza o con más frecuencia en la astenosfera. Hay científicos que creen que la mayor cantidad de las fuerzas de convección, que son las generadoras de la sismicidad del planeta, hay algunos que creen que están concentradas en esta zona que es la astenosfera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque algunos creen que esa es la zona, este poquito aquí es una zona muy líquida. Entonces se mueve más y por eso provoca mayores fuerzas. Ya. Entonces, lógicamente, bajo esa acepción, esta zona es más líquida y esta zona es más viscosa. Yo en lo personal no estoy seguro. Yo no puedo negar esta visión, no puedo decir que no es verdad, pero tampoco puedo decir que acá no va a haber convección. O sea, puede haber dos tipos de convección, una acá y otra acá. Y esas dos convecciones se conectan, se interactúan. Pero yo no puedo decir que solo la convección se está produciendo acá arriba. O sea, va a haber convección aquí y va a haber convección acá. Por lo tanto, yo creo que la convección aparece a lo largo de todo el manto, no solamente la astenosfera. En mi opinión, me inclino más a pensar que todo el manto está lleno de fuerzas convectivas. Como les explicaba yo en clases anteriores, las fuerzas convectivas no solo se producen en el manto, se producen en la atmósfera, se producen en el océano. Y es tan normal y común tener convección que si ustedes prenden una olla, como ya creo que les mostré un video, y calientan agua o calientan aceite, ustedes van a empezar a ver las burbujas que suben y bajan en forma de convección, porque convección es una manera de transmitir calor. Así que yo creo que existe la convección en la astenosfera, en el manto interno, ¿sí? Pero, o en el manto inferior. Pero no solo eso. Resulta que el núcleo interno, el núcleo externo también es líquido. Se cree que es líquido. Y como es líquido, yo también creo, sospecho, que como es líquido, también en él se produce esta convección. Miren, la convección, desde mi punto de vista, se produce por dos situaciones. Primero, por la transferencia de calor. El núcleo es caliente y transmite el calor hacia arriba. Si no hubiese convección, no se estuviera transmitiendo calor. Por lo tanto, para mí la convección es obligatoria. Pero otra cosa que genera el movimiento convectivo en esta zona es el mismo movimiento del núcleo de la Tierra y el campo magnético. Como el núcleo se mueve y así mismo el campo magnético se mueve y la tierra rota, eso provoca necesariamente movimientos en el manto. Y eso es parte de lo que dirige la convección. Ahora, ustedes me preguntarán, y con toda razón, ingeniero, ¿por qué en ciertas partes de la Tierra ya no hay campo magnético? ¿No? No sé si ustedes conocen, pero hay una cosa que se llama la irregularidad del Atlántico Sur, e inexplicablemente en esa zona, que por cierto, se encuentra en el Atlántico entre Sudamérica y África, pero cada año se va extendiendo más. Y esa zona ya está llegando al Ecuador. Bueno, en esa zona las brújulas no apuntan al norte, porque en esa zona el campo magnético está debilitado. Pregunten ustedes por qué el campo magnético está debilitado en esa zona. Entonces, como les dije al principio, todo está interconectado. El movimiento del núcleo genera el campo magnético. Y ese movimiento del núcleo provoca movimientos en el núcleo externo y en el manto, y todos esos metales moviéndose y girando provocan el campo magnético. Si ustedes me dicen, ¿por qué en el Atlántico ya no hay campo magnético o está desapareciendo? Yo les respondo, sin poder haber ido al centro de la Tierra, algo está pasando con el movimiento convectivo
en esa zona. Algo está ocurriendo, seguramente por alguna razón se está estancando y no es el mismo movimiento convectivo de antes. Y eso puede provocar, al hacer que el núcleo, o mejor dicho, el núcleo externo, el líquido que está por encima del núcleo sólido, núcleo ¿cómo se llama? Y manto, dejen de moverse, entonces necesariamente van a dejar de producir ese famoso campo magnético. Y entonces tal vez en esa zona se está deteniendo el movimiento convectivo. Ya no me pregunten por qué, porque no sé por qué. Alguna razón debe haber, pero yo no la conozco. No es mi área. Solamente les digo, como un hecho, está pasando esto y tiene que ver, o sea, nuestro punto es la sismicidad. Y como ya les expliqué, la sismicidad es prima hermana del magnetismo. Entonces, si algún fenómeno raro pasa con el magnetismo del planeta, eso directamente va a afectar a la sismicidad. Entonces, por eso lo menciono. Entonces, bueno, sigamos. Debajo de la astenosfera tenemos la mesósfera, que también se llama manto inferior. Mesósfera. Sigue siendo el manto, pero la parte de abajo. Astenosfera, manto superior. Mesósfera, manto inferior. Comienza a los 670 kilómetros de profundidad. Los minerales se vuelven más densos. Es una roca caliente. Es como sólido, pero al mismo tiempo viscoso. Esa capacidad de fluir. ¿Ok? Ya, esa es la mesósfera. Mesósfera. Empieza a los 670 kilómetros. Y observen que la mesósfera termina en la discontinuidad de Gutenberg, o sea, a los 3000 kilómetros. ¿Ya? Por eso está aquí relacionado a los dos componentes. En tal caso, de Mohorovich o Mehorovichit empieza el manto superior hasta los 670 kilómetros. ¿Sí? Y ahí empieza el manto inferior hasta los 3000 kilómetros. Y por cierto que aquí se han descubierto, imagínense lo increíble, que en esa zona del manto y parte del núcleo externo, se cree que hay cordilleras. O sea, hay roca líquida, pero también hay pedazos de roca sólida, a las cuales se les llama cordilleras, que están flotando en el océano de roca, ¿no? Se cree. No se ha viajado ahí todavía, esperemos que se haga pronto. Bueno, entonces esta es la mesósfera. Y luego viene el núcleo, ¿no? Las rocas podrían calentar. Ya. Luego de la mesósfera viene la endósfera.